Saludos mis queridos y apreciados amigos. Aquí estamos como le habíamos prometido con nuestro primer mensaje del libro de Miqueas, donde habíamos quedado que íbamos a presentar 7 temas cada uno por cada capítulo. Así que aquí estamos entonces para comenzar con nuestro primer mensaje del capítulo 1. En el capítulo 1 hay un llamado donde se va a presentar una obra de juicio debido a la corrupción general del pueblo. Es un detalle que debemos tomar en cuenta, el término la corrupción general del pueblo. Muchas personas a veces se engañan o son engañados cuando los que tienen visión ven la corrupción general del pueblo y dicen el pueblo está corrompido, la iglesia está corrompida, está mundana, y a veces son engañados porque le dicen no, algunos están corrompidos. No es lo mismo cuando hay una corrupción general y algunos son fieles a cuando la iglesia es pura o está bien y algunos están mal. El problema que se está dando aquí en el libro de Miqueas, en este profeta que es de tiempo presente, es que hay una corrupción general y algunos, como Dios siempre tiene un remanente, y algunos que no hacen uno de cada 20, que son como una aguja entre el pajar, son los fieles. Así que por lo tanto, ya por amor a los fieles, a los poquitos que no hacen uno de cada 20, Dios se ve obligado a tener que levantarse de su asiento y obrar para hacer temblar al mundo por su pecado y para que los pocos fieles no sean corrompidos por la influencia de ellos, pensando que Dios no toma en cuenta la corrupción actual del pueblo y al mismo tiempo del mundo. Así que por lo tanto es bueno que entiendan que el mensaje de Miqueas que es un profeta de tiempo presente, es un mensaje para el pueblo de Israel, la cual también es para el mundo, porque lo que se da en Israel como nación se da también en el mundo. Es decir, miren todo el amor que Dios derramó hacia su pueblo Israel. Y miren la manera en cómo ese pueblo correspondió a ese amor maravilloso. Lo mismo hizo Dios con el mundo. Miren todo el amor que Dios derramó hacia el mundo y todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por este mundo. Pero al mismo tiempo veremos cómo el mundo ha correspondido a ese amor. Por lo tanto, el mensaje del profeta Isaías, que es una profecía para cumplimiento local, pero que tiene doble cumplimiento porque es un profeta de tiempo presente, y la profecía de los profetas de tiempo presente son profecías que tienen doble cumplimiento. El decir doble cumplimiento es decir que hace una situación que siempre ha permanecido en el pueblo de Dios o el profeso pueblo de Dios. Así que de inmediato vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Recuerden que el capítulo 1, el énfasis especial es juicio por la corrupción general del pueblo. Aquí dice en el verso 1, palabra de Yahweh que vino a Miqueas de Morosé en el tiempo de Jotán de Acaz. Este Acaz termina con Z, es rey de Judá, porque había un Acaz que termina con B, que es rey de Samaria, de la tribu del norte. Y de Ezequías, reyes de Judá, lo que vio respecto a Samaria y respecto a Jerusalén. Es bueno enfatizar esta parte. ¿Por qué hace alusión a Samaria y Jerusalén? Israel era un pueblo. En los tiempos del rey David y Salomón eran gobernados en cuanto a la parte civil por un rey. Pero con la muerte de Salomón el pueblo se divide y ahora hay dos dinastías. Estaba la tribu del norte gobernada por los reyes de Samaria y estaba ahora los reyes del sur gobernados por lo que eran los de Judá. Los del norte eran 10 tribus y media y los del sur eran una tribu y media. Así que por lo tanto, con la muerte de Salomón, Jeroboam se queda con 10 tribus y media y Roboam, hijo de Salomón, se queda con tribu y media. Y a partir de ahí hubo doble dinastía en Israel. 2 reyes simultáneamente que gobernaban el pueblo por separado. Así que por lo tanto, la parte del norte fue la que se había corrompido, se había apartado de Dios. Allí vemos que Jeroboam había levantado 2 becerros para que se adorara.
una repetición de lo que había pasado en el desierto, simplemente que en el desierto se había levantado un becerro, por aquí se habían levantado dos. Y la tribu del sur, Judá, se había quedado siéndole fiel a Dios, pero luego con el pasar del tiempo, en vez de Judá haber influenciado sobre Samaria, la tribu del norte, fue la tribu del norte, Samaria, que influenció y ganó a Judá, y hubo entonces una corrupción general. Bajo ese contexto es que está presentado el capítulo 1 del libro de Miqueas. Por eso vemos allí, es bueno que se entienda que cuando se lee los libros de estos profetas y se hace hincapié en los tiempos que ellos profetizaban, para poder tener un mensaje claro de lo que se está tratando aquí, usted debe de ir allá y leer la historia de esos reyes, de Jotán, Acá, Ezequías, entre otros, como Manasés también, para que usted vea lo que estaba reinando allí. Era una cosa que es inconcebible ver cómo ese pueblo se había paganizado de manera tal que se hacían cosas que ni aún entre los paganos se veían, dice la palabra de Dios. Es terrible. Así que por lo tanto, dice el verso 2, escuchen todos los pueblos, con signo de admiración, escuchen todos los pueblos. ¿Por qué todos los pueblos? Bueno, esto tiene doble connotación, doble aplicación. Recuerde que estamos explicando el texto de una manera hermenéuticamente y al mismo tiempo exegéticamente. Hermenéuticamente en el contexto en que el profeta habla y cómo tiene un cumplimiento hoy en día. Aquí dice, escuchen todos los pueblos. Recuerden que habían varias tribus en Israel. Pero aparte de que habían varias tribus en Israel, habían algunas naciones alrededor de Israel, porque había naciones a su alrededor. Así que hay un mensaje para todas las tribus y todas las naciones que estaban alrededor. Por eso dice, escuchen todos los pueblos con signo de admiración. Presten atención. Presten atención la tierra en su plenitud. También aparece con signo de plenitud, con signo de admiración. Tengo versión pechita. Aquí se le hace un llamado a todos los pueblos a que toda la tierra en su plenitud preste atención. ¿Y por qué? Es porque algo grande va a pasar. Vamos a ver más adelante. Jehová se va a levantar de su silla, se va a levantar de su santuario, va a obrar, va a actuar por la corrupción general. Ya Dios no tiene gobernantes que se dejen guiar por su Santo Espíritu. Y los pocos fieles son maltratados, son rechazados, son marginados. Y los hombres de influencia, gobernantes, no hacen más que prejuiciar al pueblo contra estos siervos de Dios. Es terrible lo que estaba pasando aquí en los tiempos de Miqueas, la cual es un cumplimiento hoy en día también. Dice allí, presten atención la tierra en su plenitud. El Señor de señores sea testigo contra ustedes, Yahweh desde su santo templo. Porque he aquí que Yahweh saldrá de su lugar, es el Jehová, como dice la versión Reina Valera. Así por lo tanto, traducción dice, porque he aquí que Jehová saldrá de su lugar, descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Y debajo de él se retiran las montañas. Oigan eso, la presencia de Dios provoca de que la montaña tiemblan, huyen. El libro de Apocalipsis habla de eso. Isaías aparece donde las montañas huyen ante su presencia. ¿Usted se acuerda cuando Dios en el monte Sinaí hacía presencia, cómo el monte temblaba y humeaba? Es decir, la naturaleza, una naturaleza pecadora, pecaminosa, no puede contener la presencia de un Dios santo. Y por tanto dice allí, y los valles escurrirán como cera ante el fuego y como agua que fluyen por una vertiente. Oye, los montes se mueven. Los valles dice que se derriten, juntamente con montaña también, con la montaña. Dice todo esto, el verso 5 del capítulo 1 de Miqueas dice, todo esto debido a la iniquidad de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Es decir, nosotros estamos en un mundo de pecado. Las naciones son pecadoras, pero Dios levanta un pueblo para que sea la luz del mundo.
la esperanza del mundo es su pueblo. Pero ahora resulta ser que su pueblo, que es la luz del mundo, se ha corrompido. Y si se ha corrompido, ¿dónde está la esperanza del mundo? ¿Dónde Dios podrá glorificarse? Pues a Dios no le queda de otra que hacer Él presencia ante esa circunstancia y obrar directamente. Por eso hay una declaración de Ellen White donde ella dice que donde los ministros no cumplen con su misión, Él mismo tomará el control de la obra personalmente. Así que por lo tanto, dice allí, ¿cuál es la iniquidad de Jacob sino Samaria? ¿Cuál es el pecado de Judá sino Jerusalén? Ven, como les dije anteriormente, hay una obra de juicio por la condición caótica del pueblo, una condición general de corrupción, donde ahora los fieles son como una aguja entre un pajar. Así como Dios tendrá que destruir este mundo por amor a los pocos fieles, Dios tiene que actuar en esta circunstancia por amor a los pocos fieles que hay dentro del pueblo, que son maltratados, son marginados, son tildados disidentes, como dice el deseado de otra gente, página 63 o 65, si no me equivoco, donde dice que a Jesús lo tildaron un hombre de actitud disidente, porque no se sometía a los dictámenes de los líderes del pueblo, porque ellos estaban mal, estaban dirigiendo mal, estaban desviados, eran ministros de Dios que estaban ministrando para el diablo para este entonces. Ustedes lo saben, los sacerdotes estaban haciendo eso. Y hoy la historia se está repitiendo. Por eso es necesario prestar atención a este mensaje de Miqueas, porque la historia se está repitiendo y se iba a repetir. Por eso dice Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que a través de la paciencia de los santos, para que a través de la paciencia y la consolación de los santos tengamos esperanza. Estamos llegando en un tiempo donde no nos queda de otra que depender de un así, dice Jehová. No se puede confiar en nadie. Dice allí, verso 6 del capítulo 1, convertiré a Samaria en un lugar arado del campo, plantío de viñedo, colocaré sus piedras en montones y pondré al descubierto sus cimientos. Esto Dios lo iba a hacer tiempo posterior a esta profecía a través de Siria y Babilonia, como evidentemente pasó. Su templo fue destruido, sus casas fueron destruidas, fueron aradas, quedó un desierto. Ahí entra lo que dice Jeremías capítulo 4 verso 23. Lo vamos a leer hasta el 25. Escucha lo que dicen allí. Fijé mi vista en la tierra, y aquí que era caos y vacuidad, y en los cielos y no había en ellos su luz. Y vi las montañas, y aquí temblaban, todas las colinas se estremecían. Observé detenidamente, y aquí que no había hombre alguno. Todas las aves del cielo habían huido. Eso que está profetizando Jeremías aquí es lo mismo que ya hemos acabado de leer en el libro de Miqueas, donde ya en los versos anteriores habíamos leído, donde dice que los montes se retirarán, los valles se volverán como cera. Y aquí se está presentando, Jeremías está presentando la misma situación, porque cuando Jeremías presenta este mensaje como Miqueas, se iba a presentar el tiempo posterior que se cumplió en los tiempos cuando la derrota de Israel a través de los sirios y Babilonia, y quedaron todos muertos. Ahí se cumple la profecía de Isaías, donde dice que sería un valle de cadáveres y que no habría quien lo enterrara. Ezequiel también habla del valle de los huesos secos. La profecía del valle de los huesos secos se cumple cuando el pueblo es muerto por los sirios y los babilonios, y cuando esos huesos vuelven a vivir, se cumplen después de los 70 años de cautividad, cuando los que nacieron en Babilonia vuelven a Jerusalén, y entonces son restablecidos nuevamente como nación. Ahí es que los huesos vuelven a tener vida, es decir, cuando regresa una nueva generación de israelitas.
que dicho sea de paso, esta cita he mencionado bastantes veces, que Jeremías 4, 23 al 25, por lo general como adventista se tiende a usarla para aplicarse a los 1000 años. Jeremías no está hablando de los 1000 años, aunque no deje de ser cierto que también esta condición se verá, porque Jeremías es un profeta de tiempo presente, donde su profecía tienen doble cumplimiento. Muy bien, volvemos nuevamente al libro de Miqueas. Dice allí entonces: convertiré en Samaria en un arado de campo. ¿Vieron eso que lo vimos en Jeremías ahora mismo? Planteo de viñedo, colocaré sus piedras como montones y pondré sobre él y pondré al descubierto sus cimientos. Ahora dice el 7: todas sus estatuas serán destrozadas por completo, todos sus ídolos serán calcinados en el fuego. Oiga, para que usted vea lo que Jehová está hablando, porque ya había una corrupción general, ya se había corrompido la parte del norte y la parte del sur, que era la que se había mantenido conservadora. Ahora se había influenciado y se había convertido tan pagano como la tribu del norte, y del norte y el sur ahora eran tan paganos como las demás naciones. Ahora vemos que allí dice: y todos sus hilos convertiré en desolación, pues por paga de prostitución se juntaron y a paga de prostitución regresarán. Si usted se pone a analizar en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 16, nosotros encontramos un incidente que se da allí. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver cómo el rey Acaz, recuérdense que esta profecía del profeta Miqueas es de los tiempos del rey Acaz, rey de Judá, claro está, que termina con Z, no acá, como mencioné anteriormente. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Primera de Reyes, capítulo 16, aquí lo que tenemos es el caso, otro caso. Vamos a decir Segunda de Reyes. Muy bien, Segunda de Reyes, capítulo 16 es. En Segunda de Reyes, capítulo 16, cuando ustedes lo leen, miren algo insólito que hizo el rey Acaz, que termina con Z, el rey de Judá. Dice allí que este rey de Judá, dice aquí, voy a leer el verso, del verso 7 hasta el 10, para tratar de resumir el relato. Dice aquí, Segunda de Reyes 16, 7 hasta el 10. Entonces Acaz envió emisario ante Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tú y tu hijo, sube a liberarme de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Oye eso. Ahora te está solicitando ayuda, en vez de Jehová, está solicitando ayuda de este rey Tiglat-Pileser para que venga a defenderlo del rey de Asiria y también del rey de Israel. Pero él también es rey de Israel, sí, pero recuérdense que acá es rey de Israel de la tribu del sur, y él está pidiendo ayuda ahora para que lo defienda del rey de Israel de la tribu del norte, que era más poderoso. Y le dice allí, pero miren lo tremendo que él hace. Dice aquí: tomó acá la plata y el oro que se hallaba en el templo de Yahweh y en el tesoro real, y envió presente al rey de Asiria. ¿Por qué quise leer esta cita? Porque cuando vamos al libro de Miqueas, dice aquí que pues por paga de prostitución se juntaron y a paga de prostitución regresarán. O sea, aquí vemos que hay un convenio. Está negociando, está pagando, está haciendo unión ilícita. Porque una prostituta no es más que una mujer que hace una relación ilegal, ilícita, uniéndose con los de la tiniebla. El pueblo, que es la luz del mundo, se está uniendo ahora ¿con quién? Porque la tribu del sur era la que tenía el culto verdadero, eran los conservadores. Ahora los conservadores, mira lo que hacen, van a hacer alianza. No solamente van a hacer alianza, lo más terrible de todo esto, ¿sabe qué es, mi hermano? Que este rey acá no solamente envió emisario, también él fue personalmente donde este rey. Y cuando va donde este rey, él vio allí los hermosos templos paganos, y desde allá envió emisario para que el templo de Jerusalén se le hiciera una remodelación. Es decir, el diseño que Dios había dado a través de Moisés y de Salomón, de su templo para adorar al rey del universo, lo mandó a quitar para que se adore al Dios de este siglo. Eso es terrible. Mire lo que dice.
Verso 10. Entonces el rey Acab fue a Damasco. Ven, que él fue no solamente se conformó con enviar emisario, ahora él fue. Entonces el rey Acab fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando él vio un altar que estaba en Damasco, el rey Acab envió al sacerdote Urías un modelo y la construcción del altar y toda su hechura. Y el sacerdote Urías construyó el altar conforme a las especificaciones que le envió el rey Acab desde Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes de que el rey Acab volviera de Damasco. Oye, es terrible. Ahora ustedes están mirando por qué Jehová en el capítulo 1 realiza una obra de juicio contra Samaria y Jerusalén. Samaria porque fue la primera a impulsar el paganismo dentro del pueblo, y Jerusalén, es decir, la parte de Judá, por haberse corrompido y ahora hacer una misma cosa. Es terrible. Señores, es serio lo que está pasando. Nosotros fuimos llamados para ser la luz del mundo. Nosotros fuimos llamados para vivir una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Hoy en día esos ídolos están dentro del pueblo. Y usted dirá, ¿cómo? Dice la inspiración, la sierva de Dios, en el libro Patriarcas y Profetas, comentando los 10 mandamientos, lo que tiene que ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen. En uno de esos 2 mandamientos dice ella que un ídolo no es más que todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Lamentablemente, no es Dios quien está ocupando su lugar en su iglesia hoy en día. Pero eso no quita que no hayan 2 o 3, como una aguja junto a un pajar, que Dios es el que está en primer lugar en su vida. Pero como iglesia, como pueblo, generalmente hablando, no es así. Por eso dice que cuando comienza el juicio de Dios, comenzará por su santuario. 1 Pedro 4, 17 y 18 dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque fueron los que más luz tuvieron, más privilegio tuvieron, y fueron los que se habían convertido en más corruptos. ¿O acaso usted no ha leído la historia de los reyes de Manasés, de Acab, de Jotán, de estos reyes que eran tan corruptos como los demás y los hacían convertir en más corruptos que aquellos porque habían tenido más privilegio que aquellos, y que hoy en día se está repitiendo la historia? Es terrible lo que está pasando. Así que volviendo al libro de Miqueas, capítulo 1, ahora podemos entender por qué dice aquí, y a todos dice, convertiré en una desolación, pues por paga de prostitución juntaron y a paga de prostitución regresarán. Por tanto, me levantaré y gemiré, dice el profeta, hablando inspirado por el Espíritu Santo, disculpen el sol, hablando inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el profeta. Por tanto me levantaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, aullando lastimeramente como el chacal, me levantaré como hija de chacal. Esta expresión, andaré desnudo y descalzo, tiene doble connotación. Andar desnudo y descalzo era lo que le pasaba cuando una nación conquistaba a otra, se lo llevaba encadenado, descalzo y desnudo realmente. Hoy en día habrá un juicio donde la palabra de Dios dice en Apocalipsis, hablando del mensaje de la Odisea, compra oro refinado en fuego para que sea limpio, y vestidura para que sea vestida, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Descubrir la vergüenza de tu desnudez, donde Dios, por amor a su propio evangelio, por amor al plan de redención, por amor a su iglesia, a veces mantiene ocultos los pecados del pueblo para ver si el pueblo razona y se arrepiente de su pecado y el mundo no se entera. Pero llega un momento en que aman tanto el pecado, se aman tanto con el mundo, que Dios viene, llega un momento en que Él viene y lo desarropa, lo descubre. Tengo un tema que hemos presentado por uno de estos medios, la verdad, el cuarto ángel, donde hemos presentado que cuando Dios desnuda una persona, ya sea como individuo o como pueblo, es porque ya ha cedido los límites de Dios. ¿Sabe qué indica eso? No hay vuelta atrás. Tiene un juicio de condenación sin esperanza, porque Dios sabe enviar juicio de condenación con esperanza, y hay juicio o sentencia, juicio de Dios sin esperanza. ¿Te acuerdas cuando Nínive? El mensaje cuando Jonás, Dios envió un mensaje de condenación con esperanza.
como también puede enviar mensajes de juicio, como en el caso de Nahum, sin esperanza. Así que vamos a avanzar. En el libro de Isaías, capítulo 20, versos 2 y 3, hay una referencia a esta expresión, andaré desnudo y descalzo. Vamos a leer dos partes para ir concluyendo. Isaías, capítulo 20, versos 2 y 3. Dice allí el profeta: en aquel tiempo Yahweh habló por medio del profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ve, quítate el cilicio de tus lomos y las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, y andaba desnudo y descalzo. Entonces Yahweh dijo: así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, así habrá señales y prodigios por 3 años contra Egipto y contra Cus. Aquí vemos que la experiencia del profeta iba a ser la experiencia de quién, lo que le iba a pasar a Egipto. Ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 23, versos 18, 29 y 30, también se presenta este caso, pero en este caso es ahora contra Israel, donde se le dice, como ahora vemos que tanto Ezequiel como Miqueas hablan de que su pueblo andaría desnudo y descalzo como un símbolo de juicio irrevocable, donde tendrían que andar desnudo y descalzo porque serían llevados. Recuerden que Dios había dicho: vosotros sois reyes y sacerdotes, y los reyes y sacerdotes tienen los mejores lugares, los mejores puestos, los mejores privilegios, y eso es lo que Dios esperaba de su pueblo. Pero ahora él, en vez de que ellos anden como reyes y sacerdotes, ahora iban a andar como esclavos, y no cualquier tipo de esclavo. Ya ustedes saben. Escuchen lo que dice. Disculpen, ¿oyeron? Vamos a ver ahora, para que ustedes vean. Ezequiel, capítulo 23, verso 18, vamos a leer primeramente. Dice allí: hizo manifiesta su prostitución y descubrió su desnudez. Entonces mi alma la aborreció, contra mi alma había aborrecido a su hermana. Aquí está hablando en el capítulo 23 de Ahola y Aholiba, que representan Samaria y Jerusalén. Como vemos que Miqueas está hablando de quién, tanto de Samaria como de Jerusalén. Cuando usted va al capítulo 23 de Ezequiel, ese capítulo completo está hablando de Ahola y Aholiba, estas dos mujeres. Miren lo que dice el verso 2 para que ustedes, para confirmarle. Hijo de hombre, había 2 mujeres que eran hijas de una misma madre, las cuales se prostituyeron en Egipto durante su juventud, y allí fueron estrujados sus pechos, y allí fueron rotas su virginidad. La mayor se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba. Ellas fueron más mías y dieron a luz hijo e hija. En el nombre de Samaria es Ahola y el nombre de Jerusalén es Aholiba. Eso para que sepa que el verso 18 está en el contexto de Samaria y Jerusalén. Ahora mira lo que es el verso 29 y 30. Dice allí: te golpearán con su odio, tomarán todo el producto de tu labor, te dejarán desnuda y con frío, y será puesta al descubierto la vergüenza de tu prostitución y de tu iniquidad. Esas cosas te serán hechas a causa de tu prostitución, pues te has prostituido tras las naciones y te has contaminado con sus ídolos. Este mensaje es el mismo de Miqueas. Por eso usted va a notar que cuando Miqueas habla: por tanto me levantaré, gemiré y andaré desnudo y descalzo, dice él. Déjame explicarle algo. Ustedes sabían que la experiencia del profeta es la experiencia del pueblo. La única diferencia es que el profeta pasa la experiencia como un símbolo, vamos a decirlo en el espíritu, no de condenación, mientras que el pueblo la experimenta de manera real bajo condenación. Cuando el profeta anda desnudo y descalzo, es señal de que el pueblo va a andar desnudo y descalzo. Cuando Dios le dice a Jeremías: ponte un yugo, oiga eso, dice ponte un yugo, y él tiene que ponerse un yugo. Ese yugo representaba que así como Jeremías tenía que andar con el yugo, el pueblo tenía que andar con el yugo. Dios le dice, ellos vienen y le quitan el yugo, y Dios dice: te quitan el yugo, ahora yo te voy a poner uno de hierro. Es decir, usted va a tener un yugo suave, pero ahora que le quitan el yugo a Jeremías, le pusieron y le quitan el yugo, yo le voy a poner a Jeremías un yugo más fuerte. Eso indica que ahora el juicio va a ser más fuerte para el pueblo de Dios, para su pueblo, la niña de sus ojos. El pueblo, esto está pasando con la niña de los ojos de Dios. Porque Dios, aunque sea su niña, Dios no coge cuento con su ley. Quien viola su ley tiene que recibir la consecuencia. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es muy delicado cuando una persona es justificada, y una vez justificada y haber experimentado el don celestial,
pecar ante Jehová. Por eso él dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Por eso él dice, yo no tendré por inocente al culpable. Para Dios los culpables son los que son justificados y pecan deliberadamente. Por eso él no coge cuento y por eso él dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Y la promesa de 1 Juan 1 que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre para los que pecan por ignorancia. Y Hebreos 9:7 dice claramente que en el santuario se hacía expiación por los pecados de ignorancia. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan cuando Ezequiel, a ese mismo profeta Ezequiel, Dios le había dicho, mira, toma excremento humano y cuézalo con pan y cómetelo? Y el profeta se sorprende y dice, ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo yo voy a hacer eso? Y ahí lidiando, el Señor dice, está bien, te voy a llevar suave. Coge excremento de animales y tuéstalo con pan y cómetelo. Como la experiencia del profeta, la experiencia del pueblo, ¿saben qué estaba indicando eso? Que ya para ese entonces el pueblo estaba comiendo, era estiércol humano. Ya no era la palabra de Dios que estaba guiando, era la palabra de los hombres ante aquello que Dios había puesto como guía y gobernante del pueblo. Es terrible que esa situación y esa historia se esté repitiendo hoy en día. Que el pueblo esté comiendo excremento. Eso se está repitiendo. Las cosas que se vieron antes se escribieron para nuestra enseñanza y no es menos de ahí. Vamos a saber si nosotros podemos darle la cita de esa parte para algunos que quizás no la conocen. Vamos a ver si la veo. Ok, en el capítulo 4 de Ezequiel, dice allí, verso 12, capítulo 4 de Ezequiel, verso 12, dice allí, comerá torta de cebada cocida sobre excremento humanos delante de sus ojos. Y Yahweh dijo, así los hijos de Israel comerán su pan con inmundicia entre las naciones a donde yo lo echaré. Pero yo dije, Dios, en forma de admiración, se sorprendió a mirar y le dice el profeta, Dios, Señor de los señores, mi alma nunca se ha contaminado. Desde mi juventud hasta ahora no he comido nada insalubre, ni destrozado por la fiera, ni ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo, he aquí te concedo que cuezas tu pan sobre estiércol de bueyes en lugar de excrementos humanos. Pero tenía que comerse el pan cocido con excremento. Esto que estoy presentando es muy duro, es muy fuerte, mi hermano. Usted quizás no entiende la magnitud de lo que estamos presentando, de lo que está atravesando el pueblo bajo estas circunstancias debido a la corrupción general que hay. Y como aquí hay un llamado donde en el verso 2 ya se le había dicho a las naciones, presten atención, naciones, toda la plenitud de la tierra, porque recuerden que Israel tenía la parte civil gobernada por los reyes y la parte espiritual gobernada por los sacerdotes. Usted vio como acá, ya leímos en 2 Reyes capítulo 16, fue allí a Damasco, y cuando fue a Damasco, él envió al sacerdote el diseño con que iba a hacer el santuario y él obedeció y quitó el diseño del santuario de Dios para hacer el santuario de Damasco una nación pagana, porque ya era una misma cosa. Hoy en día, tanto el poder civil como religioso son una misma cosa. Todos están caídos, están igual. Es terrible lo que está sucediendo. Yo espero que usted se lea cuidadosamente el capítulo 1 que estamos analizando de Miqueas, porque fue fuerte lo que pasó allá y también se está repitiendo la historia y se va a repetir. Por lo tanto, en este momento el Señor hace un llamado. Presten atención, moradores de la tierra y su plenitud. Jehová se levantará. Y si usted quiere saber qué es lo que va a pasar, leas entonces el libro de Apocalipsis. Cuando Jehová presente los toques de trompeta y luego de la plaga, eso será terrible lo que va a pasar. Y solo aquellos que reciban el sello de Dios, que no harán uno de cada 20, porque la gente no entiende que los que reciban el sello de Dios van a vivir sin intercesor en este mundo de pecado y no pecarán y tienen que vindicar el nombre de Dios. La iglesia no ha entendido que la razón por la cual está en este mundo es para vindicar el nombre de Dios, y el nombre de Dios no se vindica en el pecado ni pecando. Jesús vino la primera vez por los pecadores, pero la segunda vez viene por los santos. Y nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de los cielos. Así que para ir concluyendo, esta parte que hace alusión a lo que hace alusión a los chacales. Los chacales son una especie de animales de la línea de la familia de los perros, simplemente que son más puntiagudos y andan aullando por los desiertos. Así dice que su pueblo andaría por el desierto desnudo y descalzo, aullando, lamentando, gritando,
sin nadie que le oiga, porque ya Jehová no iba a escuchar. Por eso hay una profecía donde Jehová le dice a Jeremías, ya no ore más por este pueblo. Oye, es terrible eso. Usted sabe lo que Dios decirle a un profeta, a un siervo de él, ya no ore más por este pueblo. Usted se imagine que ahora mismo está habiendo una corrupción general dentro de las iglesias y que el Señor diga, ya no ore más por este pueblo. Es terrible. Y dice el libro de San Juan, capítulo 9, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, que es el justo. Así que, por lo tanto, ya en los capítulos 9 hasta el 16, hace alusión a lo que tiene que ver, prepárate, oh habitante de Zafir, se habla de Sanán, aquí en el verso 13 te habla de Laquis. Todas esas naciones son una representación de las naciones paganas, la cual Dios al mismo tiempo le da a conocer, porque lo que se presenta como juicio para su pueblo, también viene para ellos como naciones vecinas, porque al fin y al cabo son una misma cosa. Hay una corrupción general tanto en su pueblo como también en el mundo de manera plenitud, porque tanto la parte civil de Israel como la religiosa se habían corrompido, y ahora tanto las naciones paganas como su pueblo, que era la parte representada, vamos a decir, civil, porque era la más pura, también se había corrompido. ¿Usted entendió esa parte? Dentro de Israel estaba una parte conservadora y una no conservadora. La del sur era la conservadora y la del norte no era conservador. Al fin y al cabo una corrupción general, porque la del sur terminó corrompiéndose como la del norte. Ahora vemos el pueblo general corrompido. El pueblo general que estaba representado por la nación pura se corrompe. Ahora están corrompidos tanto Israel como también las demás naciones que ya se habían corrompido. ¿Qué esperanza podría haber para el mundo? Mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Muchas cosas se pueden sacar de este mensaje del capítulo de Miqueas, pero queremos enfatizar que en el capítulo 1 hay un llamado de Dios a que se despierte y preste atención por la cosa que se ha de presentar por la corrupción general del pueblo, como hoy en día se está repitiendo la historia. Dios te bendiga. Yo espero que tú puedas ser de aquellos privilegiados que puedan ser de ese pequeño remanente que no hace uno de cada 20, que tú seas de aquello que eres como una aguja entre un pajar, pero que Dios puede contar y va a hacer una obra de juicio por amor a ti, la cual al ver las cosas que están pasando y que tiene que llorar y gemir por los pecados que están cometiendo y que no puede levantar la voz contra los pecados de las iglesias, porque tú no puedes tocar las niñas de los ojos de los ministros, el Señor pueda decir, yo te voy a consolar, porque yo me levantaré y obraré para que tú entiendas que yo soy Jehová y yo no estoy ajeno de lo que está pasando en mi pueblo. Es lamentable. Dios está al control de su pueblo a pesar de que su pueblo está descontrolado. Dios está al control del mundo a pesar de que el mundo está descontrolado. Es una lástima que Dios esté al control de su pueblo mientras su pueblo al mismo tiempo está descontrolado. Dios te guarde. Fue un placer. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Corrupción general del pueblo. Bendiciones.